Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Como cada martes les invitamos a escuchar la historia de nuestras Miss Experiencia, que son mujeres excepcionales, aunque la mayoría no se lo cree, aunque sus nombres nunca hayan aparecido en los titulares de prensa. La de hoy sí ha aparecido en un titular de prensa y ya saben que el encargado de las llaves del Club de las Miss Experiencias es Chema Rodríguez. Chema, buenos días. Muy buenos días, macho. Me hace gracia eso de las llaves de la Club Miss Experiencia. Sí. ¿Tú te acuerdas de los serenos? Los dos tenemos... Totalmente, tenemos una edad. En mi casa habíamos llamado al sereno muchas veces. Claro, pues yo me acuerdo de vivía en Sevilla y venía a Madrid y era muy pequeñito. Y yo me acuerdo mis tíos que vivían en la calle Rosales, por la noche llegábamos tarde y ellos tocaban las palmas, igual que mi padre. Y venía el sereno con las llaves del edificio. Sí. Entonces yo me imagino ahora que tú tocas las palmas y yo soy tu sereno que te trae una nueva Miss Experiencia. Que también te digo, no entiendo cómo no teníamos llaves de los portales de casa en aquella época. Pues sí, bueno, porque eran enormes. Bueno, eso también es verdad. Eran unos llabones, unas llaves enormes. A ver, ¿quién te acompaña hoy? Bueno, me acompaña a mí, que tú estás en Sevilla. Eso es, sí, te acompaña a ti. Cuéntame. Pues nuestra Miss Experiencia de hoy tendría que haber venido el 20 de febrero. Sí. Y el 20 de febrero fue 2 días después del trágico accidente de Aramuz y pues el lunes, el día anterior, decidimos, creo que con buen criterio por parte de todos, que no viniera. Posponer esta conversación. Posponer esta conversación. No era lo conveniente. Y ahora entenderán los oyentes por qué. Porque Mari Carmen, pues que tiene 69 años, pues fue una de las pioneras, una de las primeras mujeres maquinistas de Renfe. Y aunque viene de una familia ferroviaria, pues ella, pues en su casa le sorprendió mucho que dejara los estudios universitarios para ponerse a conducir trenes, ¿no? Y la verdad es que ella estuvo conduciendo trenes unos años y luego ya pues empezó a ocupar cargos directivos y sabe muy bien lo que son los sacrificios de las mujeres de esa generación que tuvieron y lo que tuvieron que hacer para llegar a tener puestos de responsabilidad. A ella le encanta viajar, le encanta conocer el mundo y me hace gracia porque en los 80 se apuntó a una asociación de ferroviarios esperantistas. Cuidadito, que es decir, ella chapurrea el esperanto, que eso está muy bien, y que ese idioma internacional diseñado para que se comprendan entre culturas diferentes, pero claro, eso es decir, ferroviarios y esperantistas, eso no lo tiene que explicar. Mira, pues voy a empezar por ahí, Mari Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Porque claro, uno puede pensar que una asociación de ferroviarios esperantistas puede sonar un poco friki. Yo creo que era friki. Vale, yo lo he dicho así como no sabía si te iba a ofender. Era friki. A ver, yo empecé, fue en Barcelona, que era donde estaba la asociación, y era una asociación de ferroviarios, pero ya nosotros teníamos 23, 24 años, pero ellos la mayoría tenían 50 y tantos, y era de esperantistas ferroviarios de todo el mundo, y hacían un congreso cada año. Y era una excusa también muy buena para viajar. Hombre, claro, es que yo me apunté para viajar. para viajar. Mira, yo decía que nuestra protagonista de hoy, nuestra Miss Experiencia de hoy, se había salido en los titulares porque me ha traído un suplemento del ABC del domingo, la revista, lo que viene a ser, del 31 de mayo de 1987, donde aparece ella con 2 compañeras y el titular, atención Chema, las conquistadoras, ayer modistillas, hoy maquinistas de tren. Joder, bueno, ya tiene está. Precio. No tiene precio el Claro, titular. ahora cuando ves esto en perspectiva, Mari Carmen, dices, pero ¿cómo vivía? ¿En qué época estaba? Sí. Es complicado, sí. Además dicen modistillas, que no es despectivo por las modistas. Mi madre no, era modistilla. Y la mía, pero modistillas. Sí. De hecho, Mari Carmen, es que tuviste, para poder entrar como mujer, tuvisteis que obviar una ley que había en torno. Cuenta sí. eso. Nosotras, era una convocatoria del año 1978, la de Renfe que sacan. Entonces, existía un decreto ley del 15 de agosto de 1927, por el cual, que era como una protección a las mujeres, que no se trabajara de noche.
Que prohibía a las mujeres trabajar de noche. Sí, prohibía, pero la prohibía trabajar de noche, pero de hecho en esos años trabajaban en la sanidad, trabajaban en más cosas. Claro. ¿Cómo se hacía? Se pedía unas autorizaciones específicas para cada trabajo. La cuestión de ellos era que si nosotros nos acogíamos a ese decreto ley que había, pues no fuéramos a trabajar de noche, y el maquinista trabaja de noche, de día, claro, Nochebuena, Nochevieja. Cuando tiene turno. Exactamente. Entonces, esto fue en el 78, porque el convenio colectivo de Renfe, ya sabía, dijo que entrasen mujeres. O sea, porque la plantilla de Renfe en aquella época no llegaba, eran como 70.000 o algo así, y no llegaba a un 10% de mujeres. Pero claro, mujeres en oficinas, en telefonistas. No llevando un tren. No llevando un tren, ni de factoras, o sea, llevando la circulación. Entonces, nosotros lo echamos, lo examinamos, claro, eso fuimos aprobamos, ¿no? Y esto es el 78. En el 78, cuando se convoca la Constitución, ya el artículo, me parece que es el 35, es el que dice que no puede haber discriminación. Que las mujeres son iguales que los hombres. Iguales, y que tenemos que cobrar igual. Que todo esto todavía no se ha cumplido. A ver, en Renfe yo lo que he trabajado sí que se cumplía. Pues mira, porque la brecha salarial, a pesar de ese artículo que tú citas, sigue siendo muy importante. Sí. Y dime una cosa, tú ibas para otra cosa, tú te pusiste a estudiar otra cosa. Sí, yo estaba haciendo arquitectura técnica. ¿Y por qué te saliste de esto y te fuiste? No, estaba estudiando, pero salieron unas plazas para Renfe, que era llevaban años sin salir convocatorias, porque en Renfe se entraba o por la escuela de aprendices o por militares. Sí. Pero no entraban. Por oposición no entraba. Por oposición no había. Entonces sacaron estas plazas y yo me presenté a las de factor. Factor son los que llevan la circulación de los trenes. Sí. Y a la de ayudante maquinista. Y aprobé la de ayudante maquinista. Pero tú tenías vocación. He dicho que venías de una familia de ferroviarios. Sí. ¿Tu padre a qué se dedicaba? Mi padre era, pero de comunicaciones, del servicio eléctrico de comunicaciones de Renfe. ¿Y tú no tenías vocación? No, yo no, de maquinista. Pero tus padres, tus bisabuelos, tus abuelos. Sí, mis bisabuelos eran ferroviarios, pero no había habido mujeres. ¿Y luego te vino vocación? Lo digo porque a mí una de las cosas que hablando con muchos maquinistas estos días, después del lamentable accidente de Adamut, me he dado cuenta de lo vocacional, que es para muchos, entiendo que no para el 100%, pero para muchos el trabajo de maquinista. De hecho, tienes oportunidades de irte cambiar y no te cambias, te quedas. Y yo tengo compañeras igual que las hay. Bueno, hay una de las que está en la foto, de la revista, de la modistilla. Sí. Pues Pilar, por ejemplo, ya tenía la carrera terminada cuando entró, que era licenciada en químicas, y Pilar se ha jubilado de maquinista. ¿Pero qué tiene? Le atrapó, exacto. ¿Qué tiene eso? ¿Qué tiene ser maquinista? Pues yo creo que tiene mucho la independencia. O sea, la independencia de tu trabajo. Tú te sientas en la locomotora o en el automotor o en la unidad de cercanía, y tú eres, ¿cómo te diría? Tú eres autónomo, eres tu jefe. No hay nadie que te esté diciendo lo que tienes que hacer. Tú ya sabes lo que tienes que hacer y lo tienes que hacer bien. Entonces yo creo que eso te llama la atención y te gusta, y luego pues tenían malo, ahora están mejor en los turnos, pero cuando nosotros estábamos pues tenías turnos de mañana, de tarde, de noche, con mercancías, con trenes de viajeros, el día de Nochebuena, el día de Navidad. Fuera cuando fuera. ¿Tú recuerdas tu primer viaje? Sí. ¿En una cabina de tren? ¿Dónde fue? El primer viaje que hice primero de prácticas, porque yo hice un cursillo de casi de 7-8 meses para entrar, de ayudante de maquinista, que antes iban maquinista y ayudante. De ayudante, y el primer viaje que hice de prácticas fue a Medina del Campo, desde Madrid. ¿Y qué sensación la recuerdas? Pues sí, pues claro, montarte allí en un tren, en una máquina, además era una máquina, me parece que era una máquina, fue con una diésel, me parece, o con una eléctrica, no me acuerdo si era diésel o eléctrica, pero una máquina pues es una sensación, y luego el conducir, cuando conduces. En esa época no conducíamos, luego ya empezabas a conducir. Porque tienes que estar un tiempo de práctica. Claro, tienes que estar de ayudante autorizado había,
y ya maquinista. Ahora Porque se ahí entra directo de maquinista. Sí. Porque ahí me decías que lo que te encantaba era ir ahí delante e ir viendo el Bueno, paisaje, como eso- se te iba eso abriendo gracias. el mundo delante. Sí, ¿no? el paisaje y por ejemplo, hay unos amaneceres, yendo como yo estuve en Barcelona, todo lo que es la costa, ahí hay unos amaneceres preciosos. Ese es el Cercanías que va a mi casa. Claro, pues, pero íbamos con los, con los trenes de viajeros, entonces, Sí, los que sí, venían sí. de Valencia, de Zaragoza, Sí. todos venían. Entonces, esos amaneceres que aunque te daban en la cara y habías venido, pero era muy bonito, muy bonito. Y los atardeceres. Después pasaste a trabajo de responsabilidad. Sí, yo he estado de maquinista y ayudante 10 años. Y estuve aquí en cercanías Madrid. de cercanías de Madrid. En la época de las cercanías, que bueno, que era aquello un escándalo. Claro, ¿y qué hace? Perdona, hago un paréntesis a lo que te había Sí. preguntado. O sea, ¿qué pasa por la cabeza del maquinista, yo como usuaria de cercanías, cuando todo el mundo se está quejando detrás, cuando hay problemas? ¿Qué pasa por la cabeza del maquinista? Oiga, no sabes ya ni qué decir, porque tú, a ver, yo tenía una ventaja, y eso sí que se tiene, cuando yo iba en cercanías, pues te llamaban, porque te llamaba la puerta, oiga, ¿qué tal? Y claro, abrías la puerta y lo que menos esperaban es que fuera una mujer. Ah, claro. Entonces, ¿qué ocurría? Se quedaban parados. Bajaban un poco el tono. Claro, ella, oiga, es que a ver qué pasa con el tren. Pues mire usted, pero bueno, ¿por qué no seguimos? Pero mire, ¿no ve que está la señal en rojo? No podemos pasar. Bueno, pues vamos a esperar un poquito. Oye, una curiosidad muy personal. ¿Cuáles son las razones principales para que los trenes lleguen tarde? Por ejemplo, en Países Bajos, ahí pone 9:27 y el tren llega a las 9:27. En Alemania no, en Alemania no. en Alemania son un desastre. Pero, ¿qué es técnicamente? ¿Qué es lo que ocurre? 2, 3 cositas así rápidas de pues esto y esto. El maquinista conduce siempre igual. Entonces puede haber en la línea que haya precauciones Sí. que no estén recogidas en lo que es el itinerario del tren. O aquí ahora mismo ya son todo dobles vías, o sea, no tienes, pero antes si es vía única, a lo mejor Tenías hay que cruces, esperar, claro. Pero tú te refieres ahora, porque Sí, ahora van ahora. los trenes mal. Sí, eso es. A ver, el tráfico ha aumentado mucho. Vamos, no te sé la Sí. cantidad, pero el tráfico ha aumentado. Hay más operadores, antes solo operaba Renfe, ahora hay más operadores ferroviarios. Cada uno de los vehículos también puedes tener alguna incidencia con el vehículo. Al haber más de un operador ferroviario, pues igual que tengo yo la avería, que soy de Renfe, por ejemplo, la puede tener el de Wigo, la puede tener el de Irio. Entonces, si hay una avería y el tren se queda en medio camino, tienes el retraso. Ya retrasa el resto. Tienes el retraso. Se Y sufre, van muy seguidos, ¿eh? se sufre más, bueno, sufrir porque yo te gustaba muchísimo, pero ¿se siente más responsabilidad en el mando del tren o en una oficina? Cuando después ya dejas de ser A ver, maquinista. yo luego fui jefe de maquinistas y estaba en un centro ahora son centros de gestión, donde estabas para solucionar las incidencias, estas incidencias que hablas que tienen los maquinistas. Sí. Cuando van con los trenes, o si los trenes van tarde, gestionas eso. Las responsabilidades, ¿cómo te diría? No me sabría decir. ¿Pero lo echaste de menos cuando dejaste la cabina del tren? Sí. Sí. De hecho, yo mantuve el título de maquinista prácticamente hasta que me he jubilado. Bueno, de hecho, Oye, me has dicho que dabas clases o que habías Sí, luego cuando me jubilé. para dar clases a los Sí, maquinistas. estuve en una escuela y estuve un año y algo dando clases de reglamentación a maquinistas que se iban a presentar, o sea, que estaban estudiando, porque ahora tú haces un curso de maquinista y te presentas a la agencia te examinan y Sí. luego ya entras en las distintas empresas ferroviarias. A Sí, ti te mucho. gusta mucho viajar y por ejemplo, ahora Sí, hace poco sí. has estado en Uzbekistán, ¿no? Sí. Y en Uzbekistán los trenes son españoles, los Hombre, Talgo. Eso Sí. es, te gusta El viajar en esos afrodisias, trenes. ¿no? Afrodisias. Eso es, sí. ¿Y te gusta mucho viajar en tren? Sí. ¿Siempre que puedes prefieres el Siempre, tren a otro sí. medio de transporte? Hombre, si voy fuera que tengo que coger avión, voy en avión, pero siempre a país que voy me gusta viajar en tren, ver cómo son los trenes. Y ¿Y cuando te metes en la cabina? He entrado. Entramos una vez, he entrado en varias. Porque le cuentas ahí con el inglés y saben inglés y tal, que trabajas de maquinista, que tal. En algunos países sí hay maquinistas mujeres, pero
Pero yo entré, por ejemplo, en Estambul. En la cabina del tren. En la cabina del tren, se lo dijimos y nos enseñó la cabina. ¿Y sentada entre el pasaje eres capaz de quitarte el sombrero de maquinista o de trabajadora? No. ¿Verdad que no? No. O sea, tú cualquier No. cosa que veas que pase ya debes estar rumiando Nada. qué está pasando. Tú vienes en las cercanías y dices, ¿cómo ha frenado? ¿Dónde le habrán dado carne a Escucha, este? que a lo mejor yo también frenaba así, que también me lo han dicho. ¿Cómo frena? Que me mueve, que me pega. ¿Te ha costado mucho jubilarte? Porque trabajaste, Sí, yo creo, sí. hasta el último día. Sí. Yo Por- me podía haber jubilado antes, pero sí me gustaba, sí. ¿Te gustaba tu trabajo o en la cabina Hombre, o en el otro o en, lado, en el sí, otro sí. lado? Sí, me gustaba mucho. ¿Y ahora lo echas de menos? No, porque tengo otros problemas. Su corazón dice que sí, pero luego su cabeza dice que no. No, hombre, sí me gusta, pero... Mari Carmen, ha sido un gusto conocerte y que haya sido una de esas que iba abriendo, en tu caso, las vías. Iba Eso. poniendo las vías para que esta sociedad, las mujeres, pudieran avanzar por Que ella. sigamos. Que sigamos, exacto, que sigamos. ahora ya no sea que te saquen porque eres... Que no sea una excepción. Exactamente, que sea la normalidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno. Chema, un beso enorme hoy Bueno, especialmente. Que vaya muy bien. Gracias. Hasta Vale, luego. Adiós. Venga. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.